separar y decir, esto es lo racista de esto, o esto, mira, esto es lo clasista de esto. No, tienes que decir, mira, aquí cuando tú agarras y le dices a alguien Nietzsche, mano, cuando tú le dices a alguien Nietzsche, estás siendo xenofóbico, racista y clasista. ¿Por qué? Porque está... Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntamelo Afro. Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad tengo aquí a Liz Morales. Ajá, los aplausos. Emanuel, no seas así, vale. Por favor, un aplauso o algo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo? Súper bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, para mí un placer. Para las personas que no lo conozcan, él es, para mí, investigador, productor y director creativo, si no me equivoco. Sí. Siempre es una pregunta muy usual aquí dentro del podcast. ¿Quién es Ali Morales? Bueno, Ali Morales es padre de familia, un tipo chambeador aquí en Venezuela que intenta como de alguna manera, desde algunos espacios creativos, poder plasmar un poco las contradicciones que tiene, hablando así en tercera persona, pero sí, un poco como esa vuelta es en la que yo ando. O sea, como todo el mundo ando en una lucha viendo cómo resuelvo mis cosas en la vida, pero intento que mi espacio laboral también sea como un espacio creativo que permita como de alguna forma colocar las contradicciones que tengo. Cuando digo las contradicciones me refiero como a lo que analizo de mi propia realidad. Y nada, y eso ha hecho que florezcan de alguna manera algunos espacios digitales que ha permitido como conectar con otra gente bastante interesante dentro de esta dinámica en la que estamos y que ha llevado como algunas reflexiones importantes. Entonces, en eso ando más o menos. Bueno, eres creador de contenido, sí, pero ¿te consideras? ¿Por qué en teoría? Sí, creo que digo en teoría porque siento que creador de contenido es como el formato, okay, por un lado. Por otro lado hay un tema, disculpa. No, estamos casi que en vivo, no te preocupes. Mala mía. Creo que hay dos cosas. La primera es que en Venezuela se utiliza el concepto como de influencer para hablar sobre creadores de contenido y personas que tengan algún tipo de incidencia en términos digitales. Okay. En inglés, como que la palabra influencer se diferencia del creador de contenido en su traducción en inglés, en el sentido de que el influencer es aquel que en espacios digitales puede tener influencia a través de lo que promociona y su estilo de vida, okay, mientras que el creador de contenido vendría siendo como alguien que tiene habilidades en términos de formatos digitales para poder llevar a cabo algún tipo de storytelling o narración. Okay. O sea, eso es más o menos como la forma en términos como más, como se diferencia en términos gringos. Okay. Cuando a mí me preguntan aquí en Venezuela si soy creador de contenido, yo más bien les digo, mira, yo lo que soy es una persona que hace investigación social sobre algunos fenómenos y adapto esas investigaciones a formato, porque no tengo las lucas para hacer cine, que es lo que realmente me gustaría hacer. Entonces, al final como que es un poco la vuelta. Claro, como en esta lógica en la que estamos ahorita, hay gente que no, dale, que tú eres influencer, creador, tal, una marca, vamos a ponerte a que te tomes una cerveza aquí con nosotros. Es que no es por nada, yo sí considero de que todos en algún punto, en algún momento podemos ser influencers. Porque la gente dice como que, ay, no, es que a juro la persona influencer tiene que tener bastantes seguidores, y no necesariamente. No. Nada más con tener influencia a otra persona, nada más con lo que uno hace, ya creo que uno ya es influencer. Sí, lo que creo, y esto creo que lo dije en otra parte, o sea, el tema es que ser influencer es derivado a algo que ya hiciste anteriormente. Es decir, o sea, tú eres profesor, tú eres influencer de tus estudiantes. Exacto. O sea, entonces es muy raro porque la palabra influencer como tal es como llamar a alguien te dedicas a ser bondadoso. Okay. O llamar a alguien te dedicas a ser caritativo. No, o sea, eso es un rasgo de otra cosa que hace. Pero bueno, y al final eso es como una discusión que es importante, pero a la larga sí, creo que cualquier persona que está en un espacio digital o que está cercano a un nicho de gente, evidentemente puede tener una capacidad de influencia. Bueno, yo te iba a preguntar algo, pero ya lo respondiste, que era si te considerabas investigador. Ya lo dijiste prácticamente que eras investigador social. Sí, y eso también tiene que ver con una raíz de que
O sea, yo estudié, o sea, mi carrera formal en la vida, como de profesión, yo soy politólogo. Y la vida como en mi oficio, hablando de esto de profesión-oficio, el oficio es la realización audiovisual en áreas multidisciplinarias. Específicamente yo me dedico sobre todo al área de la dirección de fotografía y por eso también soy docente de dirección de fotografía. Pero yo de profesión soy politólogo. Y claro, un politólogo es al símil de un investigador, lo único que utiliza como la realidad social y los elementos de la política, la economía y la historia como base para el estudio. Entonces, en mi caso, eso es un poco lo que yo todo el tiempo ando como viendo. Es que eso te iba a decir, eso te ha ayudado, bueno, obviamente que te ha ayudado bastante a todo lo que vienes haciendo en cuanto al contenido que das en tus redes sociales. Ya va, hablando de eso, ¿de dónde surge Un Par de Vainas? Realmente Un Par de Vainas surge de una depresión, una rechera, y el nombre se lo puso mi jeva. O sea, esa es la triada que explica Un Par de Vainas. Yo tenía 2 años trabajando trabajando un beta ahí de periodismo digital. Estaba como obstinado porque al final es una dinámica en la que tú pones a los realizadores audiovisuales, y eso debe pasarle a ustedes, todos los que están aquí, y quienes nos ven también. Los realizadores audiovisuales somos unas personas que al final entregamos de todas nuestro talento, emocionalidad en función de algo que a veces no necesariamente se refleja en ti. Y creo que en la medida en que uno no conduce o trata de llenar ese hueco con otras cosas, eso de alguna forma te mata la creatividad, no físicamente. Entonces a mí me pasó un poco eso, chambeé, y cuando estaba chambeando caí como en un hueco en el que sentía de que estaba poniendo mucho esfuerzo, dedicación, talento y creatividad a algo que no necesariamente me representaba, y dije, bueno, yo quisiera poder tener una voz propia para hablar de algo. Y ahí nació como intentar contar algo. Eso fue un poco después de la pandemia. Y claro, como en ese momento estaba como muy en boga esto de hablar frente a la cámara, estructuré como unos guiones de cosas que pensaba, hasta que me enfrenté como una contradicción, que estaba en un concierto de Servando y Florentino y quería como escribir algo sobre eso. Sí, porque era... En pleno concierto, o sea, tú estás ahí vacilándote el concierto. No, en ese momento Servando y Florentino hicieron un concierto que se llamó En Tu Cuarto, que fue un concierto vía streaming. Y a mí un fenómeno que me pareció muy interesante era el hecho de que ellos hicieron 37 veces el Poliedro de Caracas en números de visualizaciones que se dieron de manera simultánea. Y cuando se empezó a reseñar, había una discusión en Twitter de un montón de gente, y yo me acuerdo que yo me ahogaba como tratando de explicar y decir, ya va, o sea, es lógico que Servando y Florentino, siendo un fenómeno latinoamericano como lo es, y se dé la oportunidad de que lo puedas ver en tu cuarto, se genere una situación como esta, que los locos puedan llenar 37 veces un poliedro. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo que agarré, me senté y le dije a mi hija, no, quiero grabar esto, ella me ayudó, tal, nos montamos, y cuando lo montamos, cuando íbamos a empezar, ella me dijo a mí, ¿sabes qué? Comienza, pues estábamos dudando, yo tenía 5 nombres que quería usar, y al final ella me dijo, ¿sabes qué? Ponle un par de vainas, porque tú todo el tiempo, cada vez que hablas con alguien y le dices algo, le dices, ¿sabes qué? Te voy a contar un par de vainas de esto. Y yo ahí dije, ¿sabes qué? Plomo, no me gusta el nombre, pero vamos a hacerlo. Y lo hice y lo... ¿Te gustaba el nombre? No, lo dudé como 5 episodios. pero al final después me di cuenta que, bueno, no es lo que a uno le gusta, sino es lo que a veces comunica. Y al final ha calado, y de verdad ha sido un descubrimiento interesante. Ok, ¿siempre se te hizo sencillo hablar en cámara? No. Hay varias cosas. Creo que primero yo soy un operador, o sea, yo soy un realizador. Siempre estuve como detrás de la cámara, y eso genera un conflicto generalmente para quienes cuando tomamos o tenemos la posibilidad de estar frente, porque me perseguía mucho confiar en quienes estaban a mi alrededor y lo que estaba haciendo, y entraba como en prejuicio lo que yo veía y pensaba de que se veía la imagen. Esto es como una cosa como cosa bastante técnica. Pero por otro lado también yo sentía que había otros elementos. O sea, yo soy disléxico. Entonces no me daba como la seguridad.
2, tenía un tema de la forma en cómo me hablo y me expreso. O sea, para como la televisión, la radio, claro, no estoy dentro del canon. Claro. Y hay gente que a eso se desagrada. Pues a mí no me importaba mucho, pero sentía que eso era como algo que no me lo iban a pedir. Y 3 también, que era como que, bueno, no necesariamente yo soy el estereotipo de alguien que está frente a una cámara. Y convencionalmente, sí. O sea, todo esto lo estamos hablando en el plano convencional venezolano y sus estructuras de portada. Y que gracias por la aclaratoria. Claro, pero entonces uno está como en ese beta constantemente haciendo prejuicios sobre eso, y creo que ahí justamente cuando di como el primer paso, ese primer paso fue como también el primer paso de enfrentarme a la contradicción de que cualquier tipo de proyecto que abordara o cualquier cosa que hiciera en la vida, quería hacerlo de forma de que cuando lo viera después me pudiera ver a mí mismo y no viera a otra persona. Y ahí comenzó como este camino. Y eso fue bastante interesante porque, bueno, durante todo el primer año del proyecto, ahorita ya tenemos más o menos 2 años y medio, durante el primer año del proyecto realmente fue intentar encontrar una conexión con algo que no necesariamente yo me veo. Y esto lo digo porque generalmente quienes de forma vanidosa se ven siempre a sí mismos como gente hermosa, creo que tienen facilidades para verse en el espejo. Sí. Y quienes no nos sentimos tan seguros de esa forma, no necesariamente te ves tanto en el espejo. Y te desconoces, te cuesta encontrarte. Pero es que eso suele suceder más que todo porque desde pequeños nos están acostumbrando hasta, mira, colegio, liceo, universidad, trabajo, nos acostumbran a que como no somos estéticamente hermosos, según la concepción aquí en Venezuela, claro, de lo que se entiende, más que todo porque es eurocéntrica, obviamente que no entramos en ese cuadro top 3 de belleza, pues. No, y te voy a poner un ejemplo, no sé, yo soy del 85, o sea, yo crecí con Cervantes y Florentino. O sea, en mi tiempo, o sea, cuando yo estaba en mi preadolescencia, adolescencia, o sea, en ese tiempo estaba Salserina todo trapo. Y lo que se usaba era cabellito para los lados. Yo tengo una foto de niño, yo forzándome el cabello porque yo quería parecer más Florentino. Claro. Y era bandera porque yo decía, ya, pero ¿cómo lo logro? No voy a poder lograrlo, no voy a poder parecer Florentino. A un punto ¿Tenías tu afro en ese entonces? No, es que yo nunca... ¿El cabello rizado? Sí, yo siempre he tenido el cabello rizado, pero claro, como que en mi casa siempre era como que tú eres moreno, marico, tú no eres negro. Y yo esa contradicción era como que, claro, si yo soy monero, yo me puedo peinar bien. Y por lo menos mi hermano tiene el cabello más liso que yo. Pero yo no lo tengo tan liso. Entonces, nunca pensé que podía como alborotármelo y ya y ser yo. No, sino que, imagínate esto. Yo cuando vi en Colombia, porque una parte de mi vida también la hice en Colombia, y en tratar de parecerme y entrar como en ese canon, yo utilicé durante muchos años aceite Johnson en el cabello. O sea, me echaba aceite Johnson y me peinaba porque era al final, y esto es muy rudo, yo creo que ahorita los chamos, o sea, cuando digo los chamos, digo como los jóvenes de 20 y pico de años, por lo menos las tendencias en términos de ropa y estilo que hay ahorita se basan justamente en el marco de la diversidad y en aquello que te hace único. Yo crecí en estructuras donde llegaba diciembre y todo el mundo tenía que comprarse el mismo pantalón porque el pantalón era el que estaba de moda. O todo el mundo tenía la camisa porque la camisa era de moda. Y todo el mundo tenía el mismo corte y el corte tenía un nombre. Entonces, coño, si tu cabello no era el de ese corte y no le llegabas al corte, la sufrías. No, ya va, hasta aquí hubo una época, eso, o sea, yo soy del 98, pero sin embargo hay gente hace capaz... Yo estaba en la universidad, iniciando la universidad. Habían personas que en ese entonces me contaban, cónchale, es que yo en el liceo, hombres, yo me echaba alisador porque mi cabello como era rizado o algo, tenía, juro, que tenerlo hacia un lado. Claro, un pelo baba en ese entonces. Pero uno se trataba de adaptar al estilo que estaba en tendencia. Claro, lo que pasa es que creo que en mi generación, y no por apacar lo que estás planteando, no, es que se entiende. Era tan rudo porque ahorita por lo menos hay tendencias globales
que hablan de la diversidad y tú puedes entrar dentro de esa narrativa. Pero en mi tiempo no, o sea, en mi tiempo era el Club Los Tiritos, ¿sabes? Y si las jevas tenían que verse como Wanda y Yalimar, y los chamos tienen que verse como Cervantes y Florentino, ¿sabes? Y a medida que o sea, llegó un punto, me acuerdo que una época que estaba de moda la ropa de pana, que horrible, ¿vale? Los pantalones de pana. Me acuerdo, o sea, y yo me acuerdo un diciembre así que yo decía, yo rogaba a mi mamá, necesito tener un pantalón de pana y quería unos zapatos de pana y la camisa, y además eso determinaba no solamente, que eso es lo más loco, el tipo de ropa y moda que tú que usabas o portabas, ese código de vestimenta, al final determinaba no solamente la tendencia a la que tú te querías parecer, sino también tu estrato social, también determinaba cuál era tu aspiración y cómo era todo. Entonces, yo creo que eso en la medida del tiempo ha venido cambiando, ha sido interesante. Creo que hay una contradicción evidente, por lo menos aquí en Venezuela, a pesar de que hay toda una narrativa digital y televisiva donde aún se mantiene, pero fino, y creo que eso ha sido complejo para mí aceptarlo. Okay. Pero creo que he vivido una época en la que eso ha mutado y eso ha permitido que yo también, bueno, a la medida que yo voy madurando, eso también ha madurado conmigo y ha sido una mejor forma de conectar conmigo mismo. Ok, ¿consideras, más que todo debido a que de lo que hablamos detrás de cámaras, consideras que tu contenido puede dirigirse a un contenido afro? Es una cosa bien compleja. Fíjate esto. Yo viví aquí en Venezuela hasta los 10 años. Ok. Hasta los 9. Después de ahí migré a Colombia hasta los 19, en Barranquilla precisamente. Y después volví otra vez a Venezuela. Okay. Entonces, yo de alguna manera yo migré y emigré ya. Ok. Y también de otra forma, mi identidad y mi concepción de la realidad tiene una dualidad en ese sentido. Entonces, hablando de eso, mi conexión con mi afrodescendencia proviene por la champeta. Ok. ¿Por qué? Cuando yo tenía 12 años, y cortamos aquí para poder echar el cuento completo. Mira, mi identidad afro realmente proviene de mi fase no, bueno, como el periodo en que yo crecí en Colombia. Mi identidad afro fue cuando yo entendí la champeta. Yo cuando tenía como unos 12 años, en Barranquilla se escuchaba champeta en todos lados. A la vuelta de mi casa queda uno de los picos más emblemáticos que existe en Barranquilla, que se llama el Timbalero. Y había una cosa que era que la gente llamaba la champeta original. Y la champeta original, cuando yo la escuchaba, en ese momento no sabía qué idioma era, pero ese idioma realmente era lucumí. Yo no entendía porque hablaban en otro idioma. Y después comprendí que realmente la champeta eran sonidos africanos grabados en LP que se llevaban a Latinoamérica y que la gente utilizaba las bases de sample y con eso después hacían lo que era la champeta. Y la champeta original eran los sonidos de donde venían los samples, o sea, eran los discos donde venían el sample. Ahí yo entendí que mi raíz, o sea, mi raíz identitaria tenía una base afro. Y que yo, a pesar de que me viera del color que fuera y viera a los otros del color que fuera, en el contexto colombiano en el que yo estaba viviendo, todos teníamos una base afro. Porque una persona blanca bailaba champeta, porque una persona negra bailaba champeta, porque una persona rubia bailaba champeta. Ese concepto para mí cambió, fue lo que cambió por primera vez mi concepción. Pero como yo tenía esta dualidad identitaria, cuando yo vengo para acá, para Venezuela, evidentemente vengo también con esta concepción, pero mi concepción afro está basada sobre una concepción latinoamericana. Ok. ¿Qué fue lo que me conectó a mí aquí en Venezuela? Evidentemente la práctica espiritual. Pregunta, eres más que todo de Caracas, ¿no? Yo soy caraqueño, o sea, yo nací en Caracas. Pregunto, y me vivo para saber más o menos el tipo de y cuando llego aquí a Venezuela y estoy aquí en Caracas, pasa una cosa muy loca porque claro, tengo esta concepción afro y digo, bueno, ¿cómo conecto con esta concepción afro aquí en Venezuela? Y cuando comprendí
lo que es el sincretismo y cómo desde la espiritualidad tú puedes ver 3 deidades y en esas 3 deidades están representados los criollos, los negros y los indígenas. Entonces tú puedes comprender que, y ahí fue donde yo comprendí que mi identidad está amarrada a mi concepción afro. Entonces la pregunta es, si mi contenido apunta hacia el tema de la afrodescendencia, mi contenido apunta sobre la identidad general y más con una visión incluso latinoamericana, que es un poco mi reflejo. Y en ese sentido, evidentemente, está conectado con mi conexión afro, pero no lo puedo ver de manera aislada a todo el fenómeno, porque sería una forma sesgada de ver la realidad. Bueno, por lo menos pregunto esto porque de lo que había dicho en algún punto, en algún momento, la Negro Ghetto, si no han visto ese episodio lo pueden ver en YouTube. Algo que dijo que sinceramente sí me marcó, y de ahí marcó el punto de investigación de todo lo que estoy haciendo, de que el venezolano es muy afro-venezolano y muchas veces no hace conciencia de eso. ¿En qué sentido o en qué ámbito lo digo? Tanto en no es quién lo haga, sino es de dónde viene o de dónde se origina todo este movimiento o de todo o toda cosa o costumbre que hacemos. Sí, yo creo que... Pero también hay que tener cuidado con eso. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, la tradición puede también hacer reproducción de un pensamiento colonial. Dependiendo de en qué modo lo pongas, porque por lo menos yo no soy muy partícipe de las cosas extremistas. No sé si me hago entender. No, pero pon un ejemplo y con eso lo hablamos mejor. Ok. No, pon un ejemplo. Ya, en el paso de extremista. Ajá. Ok, por lo menos hay mucha gente que cree que este tipo de contenido es netamente que vamos a defender lo afro porque es netamente lo importante. No. Para mí es reconocer, porque muchas veces esto ha sido por el hecho de no reconocer de dónde viene o de no reconocer lo que somos, y por eso no hacemos caso omiso a las situaciones que vivimos normalmente. Por eso la normalización de todo tipo de problemáticas en cuanto a las personas afro. Bueno, fíjate esto, hay algo, por lo menos la práctica de San Juan. La práctica de San Juan. Ay, dale. ¿Qué pasa? Yo sé que ahí vas a decir lo de sincretismo religioso porque está la parte católica, está la parte de la santería, pero dale, explícalo. No, pero a lo que quiero, más allá de lo que puede ser, pero lo que digo es que la práctica sanjuanera, tradicionalmente, como nació, es una práctica colonial. Uh-huh. Ahora, la reivindicación de esa práctica, de esa mirada tradicionalista, donde nada se modifica ni se adapta a los tiempos actuales, es una mirada colonial. Ahora, poder hacer una práctica adaptada en estos tiempos, reivindicando estas tradiciones y el origen de donde viene, te va a permitir encontrar vías de tus propios orígenes. Entonces, ahí es donde está como la dinámica en la que yo siento que estamos en este momento. Pero es que ahí entra algo, porque a pesar de que sea una práctica colonial, ya que no hubo de otra, las personas afro tuvieron que adaptarlo a lo que ellos creían. Por eso es que de ahí entra el tema en el caso de Naiguatá, ahí es cuando entra el tema de San Juan Niño, de cuando ellos le tocaban los tambores, de por eso es que ellos alababan al tema. Aquí mira, tú lo estás haciendo en este momento. Explicarlo para poder entenderlo te permite entrar en un proceso de decolonización. Y la decolonización no es simplemente una práctica ultranza. Entonces ese es el tema. Por eso es que te lo planteo. La identidad venezolana no puede ser simplemente, no se puede traducir simplemente, y la identidad, cuando digo la identidad venezolana, me refiero incluso a las tradiciones afro, y partiendo un poco de lo que dice la Negro Ghetto, de que tenemos prácticas conectadas muy afro, no puede ser simplemente practicar lo afro. No, es que no siempre. Tiene que, pero cuando digo esto no es como, todos vamos a hacer lo que antes hacíamos. No. Porque eso es una reproducción del pensamiento colonial. Y hay que superar eso. Y eso significa que en este momento nosotros tenemos que nuestra identidad venezolana tiene que traer un proceso de pensamiento crítico sobre ella. Y ese proceso de pensamiento crítico nos va a empezar a entender el tema de las raíces. Por eso es que, fíjate, me pasa algo muy loco. Mi jeva
Mi jeva, ella es blanca. O sea, es blanca, pero ella es el salto atrás. Y yo soy negro y yo soy el salto atrás. Mis padres son blancos y los padres de mi jeva son negros. Pero es que esa es la... Y ojo, ya, digo para cerrar esto. Una cosa que a mí me pasó, que para Mara, y ella hablando conmigo, Mara me decía, yo nunca me he sentido blanca en la vida. Nunca me he visto blanca. Incluso mi conexión de realidad nunca ha sido así. Siempre ha sido más negra porque además tiene una conexión natural por su familia. En mi caso particular, mi conexión siempre ha sido como mucho más a lo indígena y he venido descubriendo poco a poco conexiones afro en un poco de esta misma discusión. Entonces a lo que yo voy es que el venezolano ahorita tiene un gran reto y siento que, porque además por nuestra condición además petrolera, nos llevó a tener un pensamiento comercial y rentista, nos ha llevado a tener siempre una mirada hacia afuera. Y creo que la mirada hacia adentro que se está dando ahora es súper interesante, pero también implica un gran esfuerzo en el que las reivindicaciones que hacemos de nosotros no simplemente es porque son venezolanas, o porque todo lo venezolano es bueno, o porque todo lo que antes había era mejor, sino a eso tiene que entrar una contradicción histórica, tienes que verlo en el marco histórico. Y cuando lo ves así, entonces empiezas a encontrar cosas increíbles. De hecho, hablando con un pana, llegábamos como a esta conclusión, le decíamos, rico, la práctica religiosa del espiritismo venezolano es la práctica más inclusiva en términos espirituales que se puede tener en Venezuela, porque toma elementos, idiosincrasias indígenas y la conexión con la naturaleza, toma los elementos afro que entraron y que tienen una conexión también con la naturaleza, y además de eso hace una reivindicación de procesos criollos y de mestizaje. Entonces cuando tú ves un altar, tú llegas a una casa aquí en Venezuela donde hay una práctica espiritista y ves un altar, tú lo que ves es una radiografía histórica de cómo culturalmente somos y a lo que pertenecemos. Y eso incluye incluso lo católico. Pero es que ahí entra un detalle. Es que cuando se habla de personas negras no es netamente color de piel, porque como tú lo habías dicho, por lo menos tu novia, esposa, jeva, ella es de una tez blanca, pero con que sea una tez blanca no la quiere hacer, no es precisamente blanca, porque las raíces de uno digamos que no se identifican por el color de piel, sino es más que todo por los antepasados que pueda tener esa persona. Sí, pero... y la identidad que pueda tener esa persona. Sí, pero aquí voy a meter un convivito que ustedes conocen que se llama Dalai. Ah, ok. Dalai... Llamamos Dalai. Me dio la respuesta clara para ese beta, que es, al final, también, más allá del tema del color y antepasados, tiene que ver con historia común. Y la historia común entonces te coloca un parámetro en donde te dice, bueno, tú eres multiétnico y pluricultural, a pesar de que hay gente que no le gusta esa frase, pero es la realidad con respecto a Venezuela. ¿Qué es interesante de esto? Y en este momento que creo que es el punto donde va a haber una discusión burda e interesante, es el hecho de que a pesar de que eso es así, y tú lo puedes analizar cuando lo ves de forma crítica y te das cuenta que evidentemente por ser latinoamericano podemos saltar esa discusión, es que a pesar de que eso sea así, de igual manera existen procesos de discriminación. Sí. Y esos procesos de discriminación no están separados de visiones clasistas. Y es la gran contradicción que tenemos en Venezuela. O sea, y para mí es una de las que se fundamenta mi contenido. Cuando yo hablé de las Jordan, cuando yo hablé sobre el beta de la salsa baúl, cuando yo hablé sobre el beta del ska, yo estoy hablando de contenidos que culturalmente en Venezuela son marginados por expresiones que tienen que ver con elementos clasistas y racistas. Separar y decir, esto es lo racista de esto, o esto es lo clasista de esto. No, tienes que decir, mira, aquí cuando tú agarras y le dices a alguien Nietzsche,
Mano, cuando tú le dices a alguien Nietzsche, estás siendo xenofóbico, racista y clasista. ¿Por qué? Porque estás planteando el concepto Nietzsche a partir de todo el tema migratorio colombiano, tal, y esa palabra se incorporó al lenguaje caraqueño a partir del tema del grupo Nietzsche y la migración colombiana que se dio después del 80. Cuando planteas eso para planteárselo a una persona negra, entonces estás siendo racista. Y cuando planteas ese concepto en una visión de pobreza, porque los Nietzsche son los pobres, entonces estás teniendo estás siendo clasista. Entonces, en ese sentido, no lo puedes separar, todo está junto, pero está ahí. Y reconocerlo, es bandera. O sea, la gente le cuesta verlo porque tiene miedo de reconocer el error social. Y sobre todo al venezolano le da terror sentir que es una persona capaz de hacer eso. Porque Venezuela es viento... ¿Cómo es la frase? Viento, tierra y mundo. ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo ni siquiera. Esa es la que aparece en el alma llanera. Exactamente. Entonces, esa es una gran contradicción en la que nosotros estamos. Y yo creo que afortunadamente, por malas condiciones, estamos en un proceso migratorio, pero también el tema de la migración venezolana ha permitido que haya un desdoblamiento de lo que nosotros somos fuera. Y fuera de Venezuela, entonces ahora llegan los venezolanos y dicen, no, tú sabes, tal. Y se montan un desplace y cuando sobre todo los que han migrado para Argentina empiezan a entender, es que yo no me di cuenta que yo estaba viviendo todo esto y que soy de esta forma. Cónchale, yo me acuerdo que yo antes y todo utilizaba el término Nietzsche. Okay. Que me disculpe mi mamá. Eso fue, mira, hace tiempo cuando yo no tenía ni uso de mi razonamiento lógico. Y mi mamá me dice todo como que ¿por qué utilizas eso? ¿Sabes qué significa? Y yo, ay, mamá, lo utilizan ahorita y es para decirle a una persona que es marginal, X. Y después cuando yo busco, no encuentro la definición que aquí se le daba. Después de los años de que yo hago ya una introspección, empiezo con las investigaciones acerca del racismo que se ve aquí en Venezuela, lo que dice es que va obviamente todo de la mano, va ligado, es que yo entiendo por qué se utiliza el término y toda la problemática que conlleva eso, o sea, todo tipo de discriminación que conlleva la palabra, pues. Y ajá. Sí, pero yo, fíjate esto, hay algo que siento que es como una dinámica venezolana a la que nos estamos enfrentando ahorita. O sea, las prácticas de lenguaje, o sea, en términos de lenguaje, el código de vestimenta, las prácticas estéticas, incluso en términos de diseño, de manera amplia. Cuando digo diseño me refiero a diseño urbanístico, diseño visual en general. Todo tiene una carga identitaria y todo tiene una valoración en términos raciales y de clase. Todo, absolutamente todo. Y ojo, y eso no significa que nosotros tenemos que andar en la vida siendo conscientes de eso, porque a la larga también uno es lo que es porque termina siendo el resultado de lo que sus padres construyeron en uno y lo que históricamente somos. La cosa es la contradicción que tenemos en torno a eso. O sea, yo siempre he hablado, y esto lo he hablado con un pana, sobre el tema de que en Venezuela hay un montón de prácticas desde la inconsciencia en la forma en cómo nos expresamos, donde violentamos a otros. Sí. Y no nos damos cuenta. Pero también hay otra cosa, que es quienes adquieren algún tipo de conocimiento sobre esa práctica, tampoco se pueden transformar en inquisidores sobre aquellos que la practican de forma inconsciente, que esa es como otra cosa. Y de ahí va un poco, y con esto lo quiero anclar un poco con la chamba en la que yo ando, y creo que es un poco también en la que andas tú, que es el tema de que al final tú no le puedes estar diciendo a la gente qué debe y qué no debe hacer. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar como venezolanos al final se traduce en la posibilidad de abrir espacios críticos sobre tus propias prácticas cotidianas, y que en las prácticas cotidianas la gente pueda verse reflejada y decir, bueno, mira, esto creo que lo voy a cambiar porque no funciona, o siento o me resulta incómodo. Y creo que cuando lleguemos a ese tipo de concepciones, evidentemente como sociedad vamos a estar mucho más abiertos a dar discusiones más complejas. Claro. O sea, es imposible pasar una discusión tan compleja de una vez. Entonces, nada, creo que hay ahí entonces una deuda
que tienen sobre todo los creadores de contenido. Y esto se lo decía también a mi hija, le decía, al final nosotros, si tú te miras bien, las prácticas de la televisión venezolana son las que se trasladaron ahora a los medios digitales. Entonces, las antiguas estrellas de cine, de televisión venezolana, que salían en estampas y portadas, entonces ahora son las que digitalmente son aquellas que son influencers, y de alguna forma están empezando, quieren intentar ese modelo, adaptarlo. Y creo que lo que ocurre es que sí, hay muchos venezolanos y gente que lo sigue, pero por otro lado también las plataformas han permitido que otras personas puedan tener otro nivel de visibilización y que otros discursos también se encuentren con esos discursos. Y ahí el detalle, y ahí es donde está como la gran discusión a la que todos tenemos que ser parte en este momento. Bueno, como para ir medio concluyendo, para no darle la ventaja a mi director, ya partiendo de lo que dijiste en el bloque anterior, de que obviamente no todo estaba separado porque todo está junto, y es una realidad que se vive aquí en Venezuela, y hasta Coromoto lo llegó a decir, de que es una práctica que está en conjunto. Por lo menos lo que vienes trabajando, lo que viene siendo el tema de la salsa baúl, el tema del lenguaje, en cuanto a la transformación de ello, ¿cómo lo puedes visualizar ahorita y cómo lo has llevado a las redes sociales? Yo creo que al final, yo lo que hago, aunque la gente crea que hay algún plan detrás digital haciendo cosas, porque a veces la gente me dice, no, yo sé que dije... Yo realmente lo que he estado como sistematizando mis propias contradicciones. Y cada vez que tengo una contradicción, lo que hago es que la expongo. O sea, y eso es un poco lo que a mí me mueve. ¿Qué es lo que intento? Bueno, lo que intento es documentarme en función de lo que planteé, y cada vez que emito un mensaje, tratar de que ese mensaje vaya de la mano, uno, de mi experiencia; dos, el punto de vista que yo tengo; tres, tratar de abrir que ese espacio sea lo más empático; y cuatro, tenga elementos históricos que ayuden a abordar una visión más amplia de lo que esté abordando. Y digo esto porque hay gente que cree que crear contenido, por lo menos para mí, no se traduce simplemente en que yo voy a hacer esto porque va a ser tendencia o viral, no, sino más bien como que bueno, me gusta como llevar esto como una investigación que me ayuda a hacer algo. Y me parece fino cuando hay contenidos que van pasando los años y siento que mantienen su coherencia y que logran superar ese momento en el que salieron. Porque ojo, no te voy a mentir tampoco, no es que yo lanzo cualquier contenido, también evalúo cuál es el momentum digital para hacerlo. Pero con el pasar del tiempo siento que van poco a poco madurando y fortaleciendo, y entonces eso yo también siento que habla de que esa investigación fue lo suficientemente buena para la discusión identitaria. Es que en realidad no está mal, pues, porque tú lo que haces es adaptar obviamente lo que capaz pueda estar o no en tendencia al contenido que tú haces, porque hay personas que a veces la forzan, sí, claro, ¿sabes? Sin necesidad. Sí, claro. Entonces siento que vas por esa línea de tus objetivos, pues. Sí, y ojo, por eso es que al final yo creo, y ojalá espero algún día poder validarlo, para mí todo el tema del proyecto de Un Par de Vainas y el cómo está la vaina son proyectos de investigación que superan tesis y paper. O sea, superan como el formato de la tesis y el paper. Okay. Sino que están como adaptados en otro formato, en otro lenguaje y en otra dinámica social. ¿Verdad? Pero... te llegué a preguntar por Un Par de Vainas, pero ¿y cómo está la vaina? Y cómo está la vaina viene ahorita, porque claro, es como todo. ¿Qué hago yo? Yo agarro como grupos de temas y evidentemente trato de alinearlos con momentos de producción. Pero ¿cuál es el enfoque principal? O sea, ¿cuál es la vista que tiene? Porque sin embargo he tratado de todo tipo de temas. Pues. Con el tema de cómo está la vaina, yo lo hice en base a un web show que conseguí de un norteamericano que es comediante, que se llama Subway Takes, y me pareció burda e interesante que el carajo hacía un podcast de 1 minuto. Okay. O sea, él quitó todo y dejó solamente de lo que se habla durante 1 minuto de una conversación montados en un tren. Brutal. Okay. Y yo dije, este formato puede ayudar para poner discusiones con personas que le interesa hablar de cosas interesantes.
y que me ponga a mí en contradicción. Por eso es que la respuesta a cómo está la vaina es una premisa en la cual la persona lleva una contradicción. Como por lo menos el que hice con Magoo cuando le dije, ¿cómo está la vaina? Y Magoo dijo, no puedo creer que la gente no sea capaz de entender que el vallenato es un género musical increíble. Y él empieza a hablar sobre eso durante 1 minuto. Entonces al final, por lo menos en mi práctica de cómo está la vaina digital, es que yo pongo el cómo está la vaina, coloco una encuesta y yo no contesto los comentarios. No hago ni un solo comentario en cómo está la vaina. ¿En serio? ¿Por qué? No lo hago porque Trata de que la gente... Eso es un ariete de discusión. Eso es literalmente una granada de contenido a gente. Yo la lanzo... ¿No has intentado ponerlo en TikTok? Sí, claro. ¿Y qué tal te va en TikTok? No es por nada, en TikTok ahí está completamente la gente problemática. No, pero fino, porque al final es como... A mí me da mucha gracia porque hay una cosa con la que yo evalúo el contenido. Cuando la gente comenta solo lo que la gente dice... o solo lo que aparece en los videos, significa que capaz no hay un suficiente proceso de racionalización en torno a lo que la gente está viendo. En este caso, generalmente la gente termina teniendo una conversación sobre otras cosas que a mí lo que me da a pensar es, bueno, para mí en la evaluación es, este contenido logró crear un pensamiento crítico en esta persona y la está llevando a algo que esta persona no estaba pensando, y de eso se trata en cómo está la vaina. Cómo está la vaina literal es agarrar una granada y lanzarla y que las personas entren en una contradicción que les permita generar una discusión. Pero entonces a partir de ahí estás pensando, o sea, no sé, has pensado en hacer otra cosa más. O mejor me quedo callada y no pregunto. No, tengo como 7 cosas. Hay talento, lo que no hay es apoyo. Entonces estamos ahí como buscando... O sea, digo esto porque no solamente soy yo, también está Mara involucrada en ese proceso, pero también se ha abierto otras cosas súper interesantes que han aparecido con marcas que también han confiado en un poco como en esta creación de contenido que yo tengo y que dicen, bueno, mira, queremos que tu línea se adapte un poco a mi marca. Y me preguntan, ¿qué te gustaría trabajar con mi marca siendo desde tu contenido? Entonces, fino, porque al final eso son como oportunidades para yo poder seguir haciendo investigación. Claro. O sea, para cuando va a salir este episodio, ya debió haber salido un capítulo que hice con una marca de transporte privado aquí en Venezuela, y que al final yo lo que quería era hacer un recorrido de los sitios donde se bailaba salsa bowl en Caracas. Es que creo que ya ahí todo lo vi. Bueno, no voy a decir nada, pero ajá, excelente. Y lo que hice, entonces claro, para mí fue como... Yo una vez me pensé y dije, yo hice el capítulo de salsa hoy, pero me gustaría investigar cómo en la actualidad eso está funcionando y dónde más o menos se están dando esos sitios. Y de pronto una marca dijo, ay, ¿sabes qué? Nos gustaría hacer una ruta nocturna de cuáles son los sitios. Y le digo, ok, te lo tengo, va. Mira aquí. Entonces, claro, hay una coincidencia interesante que está pasando ahorita, y creo que fíjate, comenzamos hablando en esta entrevista de cómo hay una transformación de la discusión de la identidad, y creo que en los ámbitos comerciales ya también eso está tocando. Sí. Entonces creo que estamos viendo momentos interesantes para gente que hacemos cosas como esta. Bueno, ya para ir cerrando un poco esta conversación, que no puedo creer que haya durado tanto. Y claro, el director está súper feliz porque duramos ya 5 bloques. Claro que sí, papá, claro que sí, papá. Pero me gustaría por lo menos, ya que para mí el contenido que haces es, primero, un contenido más consciente, un contenido que pueda hacer que la persona piense de una manera crítica y que se lleve a discusión, digamos que poco a poco, no lanzarlo así tan de golpe, pero poco a poco a una discusión para lograr una transformación social. Sí, no sé, yo lo veo así. Me gustaría por lo menos, para todo tipo de persona que quiera hacer contenido como este, que pueda llevar a, digamos que a una persona común, digamos que ignorante, ojo, ignorante no está mal, ignorante es que las personas se quedar así, digamos que a pensar un poco más y hacerlo ver más allá de lo que a simple vista está. Fíjate, yo tengo una fascinación ahorita con TikTok porque es una plataforma que rompió el esquema de la belleza que te exigía, y la calidad y otro montón de cosas que tienen que ver con un tema de dinero, que Instagram muchas veces te presiona. Sí.
Y a veces, y que en sus inicios YouTube no lo hacía, pero que YouTube ahora sí lo hace. Con el tema de los shots. No, me refiero al hecho que YouTube antes, a mí me encantaba YouTube cuando comenzó. Tú no llegaste a verlo cuando YouTube comenzó, pero YouTube cuando comenzó era un flow así de... pongo aquí una mesa y una cámara y lo que importa es lo que te estoy diciendo. Eso sí, yo estaba. ¿Qué edad crees que yo tengo? Me dijiste 95, mana, y me asusté. No, yo ¿90 y qué? No, yo soy del 98. 98. Pero la diferencia, no, yo lo voy a decir. La diferencia es cuando te crías con personas que son del 80 y pico. Y del 90, pero 91. Pregunta, ¿viste el Kino Táchira en vivo? Que sí, bueno, pero bien. ahí es cuando está la diferencia. ¿Qué pasa? Mis hermanas son de exactamente, mira, rock viejo, bien, pesado, bien. También de Servando Infraventino, de todo eso, hasta el Club de los Tigritos. Bien, entonces, obviamente, yo me crié con personas muchísimo más maduras y yo me tuve que adaptar a todas las... Entonces aquí viene como esta vuelta. Yo siento que YouTube, bueno, ahorita tiene como un flow más estético. Okay. Está mal usada la palabra en ese sentido, pero más de esa cosa de la belleza. Y creo que TikTok ahorita, incluso en términos narrativos, cambió un poco la forma en cómo lo hace. Y eso me parece a mí increíble. O sea, y lo digo en el sentido de que, o sea, yo ahorita soy fan de un montón de creadores de contenido venezolanos que son los que no están en ninguna tendencia. O sea, por lo menos yo ahorita amo un chamo, un menor que se llama Suaje. Y ese menor hace contenido sin caer tacoa en la puerta de su casa en Guárico. Sí, es que yo sigo a varias personas, pero mira, yo he visto todo tipo de contenido que lo han hecho hasta en un techo de zinc. Claro, y a eso es lo que voy, Si tú me preguntas a mí, ¿qué es para un creador de contenido tal? Y es lo mismo que yo doy en los talleres, y es lo mismo que se lo digo a mis estudiantes, y es lo mismo que le digo a todo el mundo. Si usted tiene algo que decir, tómese el tiempo de pensar qué es lo que quiere decir para que pueda entender y encontrar el medio para comunicar. Listo, porque ya después eso solo le va a llegar a alguien. Del resto, tú no puedes pedirle a alguien que simplemente escuche tu contenido porque eres tú, o porque la luz es bonita, o porque trajimos unos muebles hermosos, ni porque tienes el invitado tal, no. El contenido la gente lo va a ver es porque tienes algo que decir, y eso que tienes que decir genera empatía, y esa empatía va a canalizar que la gente va a decir, yo me siento identificado con esto, y se lo va a compartir a alguien. Es que ese es el problema, por lo menos ahorita, yo sé que estamos cerrando, pero es que lo tengo que decir, ahorita hay bastantes personas haciendo podcast o haciendo contenido. Claro. Ojo, no está mal, está bien, pero siento que si no tienes como un mensaje en concreto o algún propósito que tú quieras hacer o un objetivo general y unos objetivos en específico, siento que va a ser más de lo mismo, pues. Claro, sí, creo que se repite. Creo que también hay, eso es otra gran discusión, que es que, bueno, también hay gente que de forma digital está persiguiendo el éxito y cree que el éxito se traduce en justamente reproducciones de seguidores, y no entiende que capaz primero tiene que evaluar hacia dónde va su éxito y que realmente lo que impacta es un mensaje. Y todos los creadores de contenidos que tienen un gran impacto, de alguna forma consciente e inconsciente, tú te vas a dar cuenta que el rasgo fundamental es que hubo un mensaje que conectó con una audiencia y que en ese nicho permitió generar una discusión, y cuando genera una discusión genera una dinámica en que la gente pide más o pide menos. Entonces creo que ahí es donde está el cuento. Yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos una ventaja rechísima, porque al final somos venezolanos, vivimos un montón de contradicciones, y esas contradicciones, cuando las traduces en contenido, se transforman en algo exótico, a pesar de que esa palabra suena chimba, pero sí, tienes como unas cualidades por encima de la media que te permiten destacar, y se hace increíble. Y creo que ahí va un poco esto. O sea, yo te lo digo, o sea, cuando yo hablé de la salsa baúl, por lo menos, para mí era inverosímil que en mi entorno todo el mundo de alguna forma conocía la salsa baúl, pero que nadie se lo hubiese preguntado e investigado. Y que cuando hice el episodio, al final terminó conectando con un montón de gente, porque era un vacío de toda la cantidad de contenido que pueden encontrar. Entonces ahí creo que está como la cosa. Si nosotros encontramos como esos puntos ciegos, también vamos a empezar a darle respuesta y espacios de discusión a cosas que los venezolanos necesitamos. Entonces, nada, eso. Bueno, que en conclusión sería llevar a la investigación, y de la investigación a un
espacio para conversar más este tipo de temas. Pues Sí. que se da mucho como por encima, pues. Sí, creo que la gente le tiene miedo como a esa palabra investigación, creo que es una gran O discusión también. Sí, la gente le tiene mucho miedo a esas palabras y creo que eso tiene que ver con otra cosa, eso tiene que ver con con darle estructura a lo que estás haciendo y no simplemente quedarte en la superficialidad. Y nada, si tú analizas a los comediantes tienen mucha estructura y se valen de eso para poder hacerlo. Creo que ahí estamos como nosotros. Nos toca montarnos como en esa vuelta y fino, para mí siempre ha sido como un reto y sigue siendo un reto. Por lo menos ahorita mi esposa, mi compañera, mi jeva, acaba de comenzar un proyecto que se llama Mara Investiga y al final ella depositó en ese proyecto y está depositando y está teniendo un alcance increíble solamente a partir de una mirada que ella tenía, que era cómo disfrutar la ciudad y apreciar la arquitectura. Y eso la llevó a investigar la ciudad y la arquitectura de la ciudad. Y ahora está compartiendo eso. Entonces hay un montón de gente que ahora se está contestando preguntas que ella también se está haciendo. Y dice, bueno, pero nadie se había hecho esta pregunta. Y nada, como eso, como tomarse el tiempo para eso. Entonces creo que hay muchas narrativas en Venezuela que todavía falta por explorar. Y que fino que existan de verdad los espacios digitales, porque permiten eso, como justamente esto que estamos hoy aquí. Que esta perspectiva, porque al final cada punto es una perspectiva y este es un ángulo, por lo menos vernos desde lo afro es un ángulo y sin perder de vista todos los elementos que hay en el paisaje termina siendo brutal para poder comprenderlo. Ojo, o sea, yo lo estoy haciendo desde un punto de vista afro, eso no quiere decir que yo estoy anulando todas las realidades, solamente que como no he visto un espacio que esté enfocado aquí en Venezuela, que hable netamente de lo afro en Venezuela, lo quise hacer así. Y lo estás haciendo muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos los que nos vieron hoy. Ali, muchísimas gracias por venir. También a las personas que también aquí nos están acompañando y que un placer por haberlos conocido. Saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. También por ahí van a aparecer las redes sociales de Ali y también de un par de vainas. Obviamente que no lo puedo dejar de lado. Muchísimas gracias. También saben que pueden seguir a IP Media Group, nuestra casa productora, que siempre nos presta el espacio y siempre hace lo mejor para entregarles a ustedes este contenido de calidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.